Hola, ¿cómo les va? Siguiendo con las clases de infecciones congénitas, vamos a proseguir con algunos de los gérmenes, incluso protozoarios o virus que pueden atacar a los recién nacidos de manera congénita. Y vamos a comenzar con este señor que es la toxoplasmosis. En cuanto a la toxoplasmosis, aquí tienen quién es el señor, el causante de todo el problema, el taquizoidito del Toxoplasma gondii, que tiene esta forma o estructura en una imagen 3D. Y como sabemos, el Toxoplasma gondii es un protozoo, el cual es un parásito intracelular. Su huésped definitivo es el gato y otro felino, y el humano se transforma en huésped intermedio y sufre enfermedad. Posterior a la exposición, se va a producir una parasitemia aguda, la cual puede producir invasión tisular con formación de quiste. Eso lo vamos a ver en el ciclo más o menos más adelante, aunque no me voy a extender mucho en el ciclo porque es algo complicado. El riesgo de transmisión al humano, como les dije, es forma de infección primaria. Y hay tres formas de infección adquirida. La ingestión de carnes mal cocidas, la ingestión de quiste por contaminación de manos, agua y comida con heces de gato, lo cual puede ocurrir de manera muy frecuente, a través de la forma transplacentaria o a través de una transfusión o trasplante, lo cual es también bastante raro. Aquí tienen el ciclo del toxoplasma, cómo ocurre en el huésped intermedio, en este caso es el humano, y en el huésped definitivo, que es el gato. Lo que sí ocurre en ambos casos es la ingestión, como ocurre aquí en el humano, donde el esporozoito entra en la célula intestinal, produciendo taquizoitos y va a infectar los monocitos, o sea, produciendo un síndrome mononucleósico inicialmente, con diseminación por sangre y, por ejemplo, en el caso del recién nacido, al pasar, puede infectar cerebro, corazón, pulmón, ojo, placenta y músculo, que es básicamente lo que le va a producir. Y fíjense que en este dibujo del CDC, el Centro de Control de Enfermedades, se puede ver cómo la madre puede recibir el estadio diagnóstico en la placenta y tener un diagnóstico serológico. Fíjese cómo se contamina a través de oquito con ese de gato que puede ser transmitido a la placenta. En el huésped definitivo, que en este caso es lo felino, lo que hay formas son de oocisto. La forma infectante del toxoplasma es la forma de ooquiste, como se ve aquí. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia que varía según la edad, el área geográfica, el nivel socioeconómico y los hábitos que tengan los seres humanos. En Chile, por ejemplo, 25 a 50% de mujeres en la edad fértil ha estado expuesta o tienen anticuerpos contra el toxoplasma, o sea, lo cual es muy frecuente. En Estados Unidos se espera que el 15 al 30% de la población tenga anticuerpos frente al toxoplasma. La incidencia de infección primaria en el embarazo es pequeña, del 0,1 al 1%. La transmisión materno-fetal ocurre de 40%, de la cual 15% puede ser en el primer trimestre y 60% en el tercer trimestre. Cuando la infección congénita, solo por infección primaria de la madre, es raro que se transmita de otra forma. La transmisión es más frecuente mientras más avanza la gestación. Síntomas congénitos es más severo cuando la infección se adquiere durante el primer trimestre. Como dato anecdótico, le voy a decir que cuando yo nací, mi mamá tenía anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Y dicho eso, me mantuvieron en evaluación oftalmológica durante muchos años en un instituto que se llamaba el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Y de ahí me llevaban cada 4 años a ser evaluado. Me tomaban muestras de sangre y me mandaban al oftalmólogo para ser valorado. La infección materna generalmente es asintomática y si tiene síntomas transitorios y inespecíficos. Como les dice, como ellos infectan las células mononucleares, puede haber adenopatía frecuente o síndrome mononucleósico. La infección congénita ocurre de 1 de cada 1000 recién nacidos. La severidad es mayor a menor edad gestacional. 50-80% de los recién nacidos son asintomáticos al nacer y 80% de los que son asintomáticos desarrollan coriognitis posterior incluso hasta en edades adultas. Porcentaje alto presenta alteraciones neurológicas, retardo mental y pérdida auditiva, lo cual es importante. En cuanto a la infección congénita, 20 a 40% de los síntomas al nacer ocurren en los primeros meses. Las alteraciones no son específicas y de las cuales se pueden ver la corioretinitis. En el sistema nervioso central puede haber hidro o microcefalia, así como en el citomegalovirus, calcificaciones intracraneales, puede haber síndrome convulsivo, déficit motor y cuadro de encefalitis. También estos recién nacidos es común verlo con un hepatoesplenomegalia y son ictéricos al nacer. También la presencia de neumonitis, pueden tener linfadenopatía, la trombocitopenia es común
Y en el líquido cefalorraquídeo puede haber aumento de proteínas. Y aquí tienen más o menos cómo es el cuadro. Tienen la hidrocefalia severa, la presencia de coriorretinitis, puede haber convulsiones. Aquí tienen las calcificaciones y cómo se ve la coriorretinitis. En este caso es típico, en el citomegalovirus no se lo comenté, pero la lesión de retina típica del citomegalovirus se conoce como de sal y pimienta. En la del toxoplasma se ven como una especie de lesiones algodonosas pequeñas blanquecinas en la retina que pueden llevar a la pérdida de la visión. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer IgG o IgM específica. Las IgM pueden ser detectadas durante un año, por lo tanto, el que esté en positiva no dice el diagnóstico definitivo. Debe complementarse con inmunoglobulina G a las 2 o a las 3 semanas con determinación de inmunoglobulina A. Y también el test de avidez. Si la inmunoglobulina G tiene baja avidez, la infección es infección que ocurre en menores de 3 meses. En cuanto al PCR, el líquido amniótico puede evaluar si hay infección fetal. El momento de la posición amniótica debe ser a las 18 semanas, habiendo pasado por lo menos 4 semanas de que usted sospeche la infección en la madre. En el momento del parto se puede hacer reacción de cadena polimerasa. La evaluación postparto se hace a través de IgM específica, la cual es útil si es positiva. Si es positiva, tiene valor predictivo positivo, lo cual significa que tiene una sensibilidad baja del 25%, y si se hace inmunofluorescencia o test de ELISA, alcanza el 75%. La IgM negativa debe hacerse, obviamente, IgG seriada para ver si hay cambios en la inmunoglobulina G. La sospecha de seguimiento serológico debe hacerse a los 6 y a los 12 meses. Si la IgG está negativa a los 2 años de vida, descarta totalmente la infección. La PCR líquido cefalorraquídeo, orina o sangre también nos ayuda a hacer el diagnóstico, y obviamente estos niños deben pedirse una evaluación por el oftalmólogo para hacer fondo de ojo, el eco cerebral o resonancia magnética, hemograma, pruebas hepáticas y líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento, en la madre se usa espiromicina, 1 gramo cada 8 horas durante todo el embarazo. Si hay infección demostrada en líquido amniótico, se le da pirimetamina, 50 miligramos después de las 18 semanas, ya que es teratogénico, sulfadiacina, 2 gramos cada 12 horas, y obviamente la sulfadiacina, que es el ácido fólico, porque inhibe la folatorreductasa. Entonces hay que darle ácido fólico, 10 a 15 miligramos día, hasta el parto, para disminuir la secuela. Ya en el recién nacido, hay que tratar asintomáticos y sintomáticos. Entonces, por lo tanto, se le da primetamina y sulfadiacina más ácido fólico durante un año. La primetamina, 1 miligramo kilogramo dosis cada 12 horas, 48 horas, y 1 miligramo kilogramo día desde los 6 meses. Y 1 miligramo kilogramo día posterior, hasta los 6 meses. Después de los 6 meses se le da lunes, miércoles y viernes. Sulfadiacina, 100 miligramos kilogramo día. Y ácido fólico, 5 a 10 miligramos oral 3 veces por semana. Si hay coriorretinitis y no encefalitis, se puede dar corticoides 1 miligramo kilogramo día en 2 dosis hasta normalización del líquido cefalorraquídeo o reducción de la inflamación de la retina. Antiguamente también había un protocolo donde se les daba acitromicina, pero finalmente no demostró mucha efectividad en el tratamiento de la toxoplasmosis. En cuanto al seguimiento y la prevención, debe hacerse un hemograma cada 7 o 15 días mientras dura el tratamiento, por lo que les dije el ácido fólico. Evaluación oftalmológica y neurológica cada 3 meses por un año, posterior una vez al año. O sea, cada 3 meses por un año y después una vez al año. Por lo menos a mí me controlaron casi hasta los 18 años. La prevención no requiere aislamiento, evitar infección materna, evitar el consumo de carne mal cocida, el lavado de manos y cuidado en la preparación de alimentos cuando se manipulen materiales con riesgo de contaminación. O sea, usted tiene un gato en la casa, no se lava las manos y el gato pasa por todos lados y hay riesgo de contaminación, hay que tener cuidado. Y ahora vamos con esta enfermedad de Chagas. Aquí vemos la forma del Trypanosoma cruzi, el famoso Trypanosoma cruzi. Por suerte, estas son enfermedades más hacia el trópico. Aquí se ven con poca frecuencia, pero en vista de que hay globalización es posible verlas, sobre todo porque las madres viajan. Entonces, el Chaga es producido por otro protozoo, el cual es flagelado. Aquí tenemos las formas que son la masticota, los tripomasticota y los epimasticota. Este Trypanosoma cruzi se llama así porque fue descubierto por un investigador brasileño de apellido Cruz. Es un protozoo flagelado. La transmisión se hace a través de un insecto llamado triatoma,
va a afectar, en algunos países tienen nombres diferentes, pito, chipo-besucón, distintas formas. Afecta el músculo cardíaco, produciendo una miocarditis con una enfermedad de Chagas terrible, con insuficiencia cardíaca congestiva. Puede alterar el intestino, produciendo megacolon no congénito, músculo esquelético y sistema nervioso central. Obviamente es endémico en toda Latinoamérica y en Chile, en la región del norte de Atacama, tiene una prevalencia del 4 al 7%. En general, está en zonas rurales, pero esta enfermedad se ha visto un aumento en zonas urbanas debido a que básicamente casi el campo se ajusta a la ciudad, como ocurre por ejemplo aquí en Talca, y el chipo puede, por ejemplo, estar presente en ambientes interurbanos, sobre todo en zonas aledañas a las zonas como interrurales, que se podrían llamar. La transmisión es por vectores, ocasionalmente por transfusión sanguínea, trasplantes y alimentos contaminados. Esto es muy raro. Transmitido al feto básicamente a través de la placenta en el segundo y el tercer trimestre, no en el primero, por suerte. Aquí tenemos al señor, el señor triatoma, vector, que ataca generalmente en las noches, y uno de los sitios que más frecuente ataca básicamente es la cara, produciendo una forma inicial que se llama chagoma. Las formas infectantes del tripanosoma son los tripomastigotes metacílicos, que están en las heces en el ciclo del insecto. Chile, en 1999, se interrumpió la transmisión vertical. En Venezuela se interrumpió la transmisión vertical en 1945. Sin embargo, volvió a aparecer como Chagas posterior al año 2000. Y en 2008 empezó en Chile a hacerse el tamizaje en toda la sangre donada en busca de la presencia del tripanosoma. Y aquí tienen cómo se transmite. Fíjense que el chipo o triatoma va a ingerir los tripomastogotos del ser humano y va a tener su ciclo hasta que llega a la forma infectante, que es la tripomastigota metacíclico. Aquí el triatoma se alimenta de sangre y coloca sus heces en el humano, y empieza el estadio en humano, en el cual los tripomastigotes metacíclicos penetran varias células en el sitio de la mordedura y se transforman en amastigotas. Estas amastigotas se van dañando y van metiéndose en el músculo cardíaco, donde se replican con frecuencia. Y también se sabe que se replican en el plexo mientérico de Meissner o de Auerbach, produciendo megacolon adquirido. En cuanto al cuadro clínico, la infección materna tiene una fase aguda, la cual puede ser asintomática, cuya manifestación local, como dije, por la picadura es el chagoma, que es una inflamación en el ojo que pasa como una conjuntivitis muy severa, con síntomas generales en el cual puede haber fiebre, linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. Y la fase crónica, que es la peor, mi abuela murió de Chagas, con miocardiopatía hipertrófica, con insuficiencia cardíaca congestiva, o megacolon con también puede ocurrir megaesófago. La transmisión placentaria puede ocurrir en cualquier fase de la enfermedad. En Chile ocurre del 2 al 10%. Y en cuanto a la infección congénita, en el feto puede producir aborto, muerte fetal, parto prematuro, retardo de crecimiento uterino o bajo peso. Los recién nacidos, 70-80% son asintomáticos y pueden presentar síntomas meses o años después. En el sistema nervioso central pueden verse convulsiones y meningoencefalitis. Puede haber hepatomegalia, anemia, ictericia, miocarditis y neumonitis. Puede también presentarse como corioretinitis y en algunos casos raros puede verse un chagoma. El diagnóstico se basa básicamente en investigar madres de zonas endémicas y obviamente también en migrantes. En este paso migratorio a través del norte de Chile pueden llegar recién nacidos con infección congénita por estas caminatas largas por la migración. En las madres se puede pedir anticuerpos IgG contra el Trypanosoma cruzi y evaluar al recién nacido. El diagnóstico de certeza básicamente se hace a través de la gota gruesa con la visualización directa en sangre o tejidos. La infección congénita, el recién nacido hijo de madre positiva con parasitemia demostrada por 2 PCRs para Trypanosoma consecutiva o a través de la visualización directa. Se descarta con 3 PCRs negativas hechas en recién nacido al segundo mes y al 9º mes, y con una visualización directa negativa. El tratamiento es el nifurtimox benzonidazol,
el Nifurtinox se da 15 miligramos kilogramos cada 8 horas por 90 días y el benzonidazol 7.5 miligramos kilogramos día cada 12 horas por 60 días. Se va disminuyendo en forma escalonada y los efectos colaterales que son fuertes son la neuropatía periférica, la depresión en médula ósea y las afecciones dermatológicas. Ahora vamos con la malaria o paludismo. Y este básicamente lo que afecta es el glóbulo rojo. Van a ver que tiene una fase eritrocítica y exoeritrocítica, donde básicamente vamos a ver varias características. La malaria obviamente es típica de las zonas tropicales. Ocurre nada más y nada menos que 300 a 500 millones de casos nuevos por año. Por lo tanto, puede haber una prevalencia de 1.5 a 2.7 millones de muertes debido a esta causa. Chile está libre desde 1945 de malaria. El cambio climático y viajes en casos de países no endémicos pueden ser una causa de infección en madres. Y tenemos 3, el falciparum, el vivax y el ovale, de los cuales el falciparum es más severo y más mortal. De hecho, déjeme contarle, como caso anecdótico, que la infección por los Plasmodium llevaron a una mutación genética en África, de una enfermedad que ustedes conocen, que se llama la drepanocitosis. Y al glóbulo rojo tener esa forma drepanocítica en forma de diana o en forma de D, el Plasmodium no podía reproducirse y evitaba la infección en la raza negra. Por eso se ve en la raza negra básicamente en la drepanocitosis. La malaria embarazada ocurre con mayor parasitemia y morbilidad. Y estos factores de riesgo pueden aumentar ese riesgo, que son que sea menor de 19 años, que haya coinfección con VIH y que sea una primigesta. Aquí tienen el ciclo. Fíjense que no me voy a detener en lo que ocurre en el mosquito, ¿verdad? Pero sí lo puedo poner en la parte de lo que es el humano. Tiene un ciclo exoritrocítico, donde el esquizonte se van replicando, este esquizonte llega, se libera de la célula humana y va a entrar al glóbulo rojo produciendo anillos, infectando el glóbulo rojo y termina rompiendo el glóbulo rojo produciendo lo que es la anemia y todo el cuadro. Y aquí tienen los tipos, el vivax, el malaria y el ovale, y el falciparum, que es este que está aquí. Entonces, fíjense cómo puede haber la transmisión a la madre a través de la placenta. En general, la placenta actúa como barrera, pero si la placenta está inflamada, puede pasar. Puede haber transmisión transplacentaria, la cual es variable, que puede ir de 0, o sea, la mamá está infectada y no pasar, hasta el 28%. La placenta actúa como barrera. La inflamación placentaria permite el paso del glóbulo rojo a la circulación fetal sin desarrollar el ciclo hepático. O sea, llega directo al glóbulo rojo. Y los merazoditos van a infectar directamente el glóbulo rojo y van a atacar. Claro, esto hace una resistencia, así como la drepanocitosis, la presencia de hemoglobina fetal y la presencia de una presión arterial de oxígeno baja oponen resistencia a la infección por Plasmodium, por suerte. Hace algunos años nosotros tuvimos una enfermera en nuestro servicio de neonatología que tuvo un recién nacido, y resulta que este recién nacido lo valorábamos por sepsis, rotábamos los antibióticos, persistía ictérico, anémico, le hicimos todas las pruebas de TORCH, y finalmente le hicimos las pruebas para malaria y nos salió positivo. Lamentablemente el recién nacido falleció porque la infección estaba muy avanzada. Las manifestaciones clínicas pueden ocurrir en recién nacido a las 2 u 8 semanas de vida, madres con inmunidad hasta 60 semanas. Generalmente puede haber una fiebre sin el patrón clásico, porque saben ustedes que esto se llama fiebre terciaria maligna o fiebre cuartana maligna, que es que tienen cuadros de fiebre cuando los merosoditos, el parásito abandona el glóbulo rojo produciendo respuesta inflamatoria, y ocurre más o menos cada 3 o 4 días, unos picos febriles muy elevados, donde en general la gente tirita de frío, que es lo que se conoce como terciana, o fiebre cuartana también, cuando es cada 4 días. De ahí viene el nombre, el nombre de lediotercianas que utilizan en Chile. En fiebre sin patrón clásico, irritabilidad, rechazo al alimento, mal incremento ponderal, síntomas respiratorios tipo influenza y diarrea. En general puede haber hepatoesplenomegalia, distrés respiratorio por la anemia, ictericia y trombocitopenia. El diagnóstico, mírenlo como se ve en el microscopio, se hace por frotis sanguíneo cada 8 a 12 horas.
Se debe sospechar en madres o recién nacidos lactantes con viaje en zona de riesgo en los últimos años y con síntomas. Se hace a través de la gota gruesa. Se puede también hacer inmunocromatografía para determinar antígeno, y en Chile lo hace el Instituto de Salud Pública. El tratamiento de la malaria no complicada en niños, falciparum, se da artemisa por 3 días, malarone medio comprimido 3 días, y en el no falciparum se da cloroquina. En la malaria severa se da artesumato, y se puede hacer un exsanguíneo si la parasitemia es menor al 10%. Esto que les traje aquí es una foto tomada en mi hospital. Este es un bebé infectado por un estreptococo de estos que se llamaban come carnes. Este bebé ingresó con una pequeña lesión en el dedito, en este dedito, y al cabo de 48 horas tenía estas lesiones diseminadas, y aquí, obviamente, este recién nacido ya está muerto por la infección severa. Fíjense cómo ocurrió zonas de necrosis extensa. Entonces, cuidado cuando vean una pequeña lesión negruzca en una zona del cuerpo. Se lo traje como dato para que lo conozcan. Después tenemos otros virus, como el virus de la hepatitis A, que es un virus RNA de la familia Picornaviridae, que lo significa que son muy pequeñitos. La transmisión ocurre de manera entérica por alimentos contaminados, o sea, por mal higiene, o sea, alimentos contaminados con heces humanas, con agua con heces, incubación 30 a 40 días. La infección durante el embarazo es muy frecuente. Lo que se sabe es que está asociado a parto prematuro, en algunos casos fiebres o hipoaluminemia. El diagnóstico se puede hacer por IgM o por IgG antivirus de la hepatitis A. El manejo materno es vacunar a la mamá o usar inmunoglobulina. En el recién nacido está descrito el uso de gamma-globulina hiperinmune intramuscular. La lactancia en estos casos no está contraindicada, y la prevención obviamente es a través del tratamiento de aguas hervidas, lavado y desinfección de frutas y alimentos. En cuanto a los enterovirus, tenemos que estos son muy comunes, son muy diversas el cuadro clínico que producen. Son virus RNA también de la familia Picornaviridae, de los cuales hay varios subgéneros, donde están, por ejemplo, los virus Coxsackie, que pueden producir síndrome de boca-mano-pie, los ecovirus, que producen también cuadros de parálisis, incluso, porque son todas familias de los poliovirus, y la poliomielitis o los poliovirus, que producen la parálisis asimétrica. Es más frecuente en recién nacidos, son los Coxsackie B y los ecovirus tipo 7 y 11. Actualmente los ecovirus reciben el nombre de parecovirus. Transmisión transplacentaria es más frecuente durante el parto. La infección materna por enterovirus, que no es polio, o sea, del tipo no polio, frecuentemente es asintomática y no asociada a malformaciones. Es raro que veamos poliomielitis porque la población está vacunada y es una enfermedad que está erradicada mundialmente. La infección en el tercer trimestre está asociada a mortinato o miocarditis grave. En el recién nacido generalmente es asintomática, pero puede presentarse una enfermedad grave, donde básicamente hay necrosis hepática extensa, meningoencefalitis, coagulopatía y miocarditis. El diagnóstico se hace por cultivo viral, por reacción de cadena polimerasa en sangre, en líquido cefalorraquídeo o en deposiciones. Se puede dar gamma-globulina hiperinmune a dosis muy altas endovenosa. No existen antivirales, y lo que se sabe es que ahorita está este antiviral, el pleconaril, en fase de estudio, pero no está totalmente aprobado por la FDA. El VPH también es un virus pequeño, pero este es DNA, no RNA. Tiene una prevalencia del 14%, ustedes esto saben mucho. 1 a 5% de las mujeres en edad fértil presentan lesiones sugerentes de virus del papiloma humano, como papilomatosis. Y en el niño lo que se puede ver es papilomatosis laringea, que ocurre de 3 a 5 años, donde la transmisión en general es a través del canal del parto. Y fíjense que hay algo interesante. No se ha demostrado que el modo de nacimiento a través de cesárea mejore la posibilidad. Sin embargo, aunque la disminución de la transmisión es pequeña, vale la pena evitarlo. La clínica se debe al papiloma laringeo, donde este niño generalmente es tifónico con un llanto ronco. O sea, cuando escuchen eso, escuchen un estridor laringeo, ojo, mandar al otorrino y valorar la posibilidad de VPH. Y obviamente ahora tenemos la prevención a través de la vacuna del VPH, que se aplica en Chile como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahora tenemos esta señora que sí nos molesta mucho a los neonatólogos, y las próximas que vamos a ver, que son estas bacterias, que son la Chlamydia trachomatis, y se llama así trachomatis porque produce una especie de tracoma, que es una lesión ocular.
Es una bacteria intracelular obligada, así como las neiserias gonorreas, por ejemplo. La transmisión también es a través del contacto sexual, y en el cuadro en adultos puede verse salpingitis, cervicitis, uretritis no gonocóxica, linfagranuloma venéreo. La infección es una infección de transmisión sexual más frecuente de todas. La prevalencia en mujeres en la edad fértil es del 5%. Las madres infectadas puede pasar al feto por rotura de membrana, la prematurez y bajo peso. Eso puede ocurrir en esas madres, en esos embarazos. El recién nacido tiene riesgo de adquirir infección durante el parto, 40-50% si es vaginal. El periodo de incubación es de 5 a 14 días y la neumonitis ocurre de 2 a 4 semanas. Y aquí tienen la estructura de la clamidia. Y fíjense algo, el cuadro clínico inicialmente es el tracoma, que es la conjuntivitis de inclusión, que aparece después de una semana, es mucopurulenta, generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral, con edema palpebral, inyección conjuntival y se resuelve espontáneamente. La neumonitis ocurre desde la tercera a la 19 semanas, lo que produce un síndrome febril coqueluchoide, o sea, parecido a la tos ferina. Estos niños tienen crisis de tos en acceso con gallito, con una tos que se conoce como tos en estacato, y la radiografía básicamente se ve una neumonía intersticial con muchas áreas de hiperinsuflación e infiltrado intersticial. Les cuento algo, cuando uno ve a un recién nacido que empieza con una tos persistente, más o menos a los 19 días de vida, que les puede llegar a ustedes incluso, y usted le pregunta a la mamá si tuvo una conjuntivitis previa y si tuvo un flujo vaginal de un color característico, usted puede pensar en una clamidia trachomatis. El diagnóstico se hace por cultivo, lo cual se hace en laboratorios muy especializados y es muy raro, por inmunofluorescencia directa o IFI, también indirecta o directa, nasofaringia. Y hay algo característico. Hace muchos años, la neumonía causada por clamidia en recién nacidos se conocía como neumonía eosinofílica primaria. Y básicamente era porque en los casos se veía una gran eosinofilia en el hemograma y se puede hacer también IgM para descartar el diagnóstico, para hacer el diagnóstico. El tratamiento es cualquier macrólido, de los cuales tenemos la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Estos dos son los más usados. Se usa durante un tiempo determinado. Y es interesante pensar en ello siempre porque es una causa de neumonitis y de cuadro de tos en recién nacidos, sobre todo esa tos persistente tipo coqueluche. Y después tenemos estos otros que cada día tienen una relevancia más marcada, que son los micoplasmas y los ureaplasmas. Son organismos de vida libre, sobre todo de la familia Mycoplasmata, carecen de pared celular, por eso son como pleomórficos, secretan productos citotóxicos, produciendo una respuesta inmunológica patógena. La prevalencia del micoplasma sin especie específica es del 18 al 51%, y del ureaplasma del 51 al 80% están presentes como flora vaginal. Y fíjense que vamos a ver varios tipos. El ureaplasma parvum, o sea, el pequeño, asociado a parto prematuro, enfermedad invasiva con daño broncopulmonar en prematuros, y asociado a ductus arterioso persistente, enfermedad pulmonar crónica y hemorragia intracraniana. El ureaplasma urealítico está asociado a parto prematuro y a rotura de membrana. El ureaplasma SPP asociado a displasia broncopulmonar. Por eso, en muchos manejos de displasia broncopulmonar está indicado el uso de acitromicina como parte del tratamiento. Y a veces, cuando tenemos neumonías no explicables, solo por SDRs que son con una evolución medio rara o tórpida, se puede usar acitromicina de entrada a los segundo o tercer día después del inicio del tratamiento con antimicrobianos como ampicilina y gentamicina. También tenemos el micoplasma hominis, que puede producir aborto o pérdidas precoces, y el diagnóstico se hace a través de cultivo o reacción de cadena polimerasa, y el tratamiento es el uso de acitromicina o claritromicina. Finalmente vamos a ver el último, la tuberculosis o famosa TBC, ¿verdad? En el cual es producido a través de un micobacterium, que puede ser el Mycobacterium bovis o el Mycobacterium tuberculosis. El bovis es realmente raro, se transmite a través de leche de vaca, por ejemplo, y también el avium, que se transmite de manera poco frecuente, pero existe. La incidencia en Chile, por suerte, es baja, 13.2 a 100.000 habitantes en el año 2015. Y fíjense otra cosa interesante, por eso es que hay que tenerlo en cuenta, puede estar asociado a migración, lo podemos ver en madres haitianas, madres venezolanas, madres colombianas que estén migrando. El reservorio es en individuos infectados,
La fuente de transmisión es a través de la inhalación de gotas aerolizadas. La progresión de la enfermedad más frecuente es en menores de 3 años. El riesgo de enfermar depende de la intensidad y del tiempo de exposición. Y aquí tienen cómo se puede transmitir. Foco materno. Si la madre tiene TBC diseminada, puede ser vía hematógena o transplacental. Si tiene placentitis, puede ser vía hematógena o a través de los vasos umbilicales. Si tiene el foco materno es el endometrio o el líquido amniótico, a través de la aspiración y la deglución pasa al recién nacido. Si tiene cervicitis, por contacto directo, aspiración en el momento del nacimiento, y si es pulmonar, aéreo postnatal, generalmente cuando la madre está amamantando a su bebé sin el debido cuidado. La infección materna en el embarazo no es factor de riesgo. O sea, el embarazo no es un factor de riesgo para la TBC. Diseminación hematógena o endometritis, causa más frecuente de transmisión al feto. TBC materna no tratada, principal causa de transmisión perinatal. Y de la mastitis puede ser transmisión a través de la leche materna. Infección en el recién nacido puede ser congénito perinatal, la cual esta última es adquirida, obviamente. La congénita, vía transplacentaria, por aspiración y o deglución de líquido amniótico. La perinatal, aspiración de secreciones durante el parto, inhalación, si la madre es bacilífera, o a través de la leche materna. La transmisión transplacentaria es frecuente a través del ingreso de la vena umbilical. El feto hace el complejo primario en el hígado o el pulmón. El feto puede tener alta diseminación primaria, hígado y pulmón, y secundaria a médula ósea como el mal de Pot, meninges, hueso, glándulas adrenales con insuficiencia suprarrenal, vaso, riñón, piel y ganglios linfáticos. O sea, severo. En cuanto a la infección del recién nacido, tiene una alta mortalidad del 50% y las manifestaciones clínicas se presentan en las 3 primeras semanas. ¿Y cómo se presenta? Con neumonía, con meningitis, con sepsis que no mejora con antibióticos, la presencia de otorrea, o sea, de secreción a través auditiva, con rash o deformidades óseas, o refractos y deformidades óseas. La TBC miliar, o sea, la pulmonar severa y dispersa, puede ocurrir en el 50% de los casos. Los criterios de TBC congénita serían lesiones tuberculosas asociadas a uno de los siguientes factores: lesiones la primera semana, granuloma hepático, TBC documentada en placenta o endometrio, exclusión de TBC en cuidador o contacto del recién nacido en el periodo neonatal. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es bastante difícil. El diagnóstico de la madre es muy importante. Muchas embarazadas son asintomáticas o tienen síntomas leves. Las embarazadas con sospechas clínicas hay que hacer PPD y vaciloscopia. En el recién nacido, rayos X de tórax, estudios microbiológicos de fluidos corporales, contenido gástrico, aspirado traqueal, líquido broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo, lesiones cutáneas o a través de la orina. Cultivos de biopsia de tejido sospechoso como piel, ganglios linfáticos, pulmón, hígado y médula. Tinción directa por cultivo de líquido cefalorraquídeo, se puede hacer PPD, se puede hacer el IGRAS, que es interferón gamma release 6, o PPD difícil de interpretación y positivo más o menos a las 6 o a las 20 semanas. En cuanto al tratamiento, a la madre se le da isoniazida rifampicina 9 meses, fase inicial, piracinamida y etambutol, y suplementar con piridoxina, obviamente, por el déficit de vitamina B12. En recién nacido, TBC congénita confirmada, se dan 4 drogas, las mismas 4 drogas. Fase diaria, 50 dosis de lunes a viernes, con isoniazida 10 miligramos kilogramo día, rifampicina 20 miligramos kilogramo día, piracinamida 35 miligramos kilogramo día y etambutol 20 miligramos kilogramo día. Y en la fase de continuación, trimestral, 48 horas, dosis, la cual se dan lunes, miércoles y viernes, isoniazida 15 miligramos kilogramo dosis, rifampicina 20 miligramos kilogramo dosis, y si hay meningitis tuberculosa, se puede usar corticoides sistémicos. Entonces, hasta aquí vemos cómo entonces se tratan o se hace el tratamiento. En el recién nacido, si la madre tiene PPD positivo, más IGRAS positivo y rayos X de tórax normal, con vaciloscopia negativa, no se separa al recién nacido y se permite la lactancia. Si la madre es sintomática, la radiografía de tórax está alterada, la vaciloscopia es positiva, confirmar el diagnóstico de la madre y estudiar al recién nacido. Con rayos X de tórax, PPD, estudio bacteriológico de expectoración, si hay síntomas respiratorios y contenido gástrico si no lo hay, y tratar a la madre. Si el recién nacido es asintomático, profilaxis con isoniazida 3 a 6 meses.
Si la madre está gravemente enferma, obviamente se separan. La madre, para atender a su bebé, debe usar mascarilla, y en caso de lesiones en mamas o mastitis, se debe suspender la lactancia. En cuanto a la vacuna de BCG o bacilo de Calvin-Guerin, si la madre es baciloscópica negativa, debe vacunarse al recién nacido, normalmente. Si la madre tiene baciloscopia positiva y si el recién nacido es asintomático, profilaxis primero y después vacunar. Y si está asintomático, tratar y después ver, cuando todo esté negativo, evaluar la vacunación. Hasta aquí tenemos nuestra clase del día de hoy. Espero les sea de ayuda. Como les he dicho siempre, estoy a la orden para si ustedes necesitan alguna duda a través de mi teléfono, mi correo electrónico, se lo pueden pedir al profesor guía de su materia. Y bueno, muchísimas gracias.